continuamos con esta apertura. Juan habla sobre los acontecimientos que ocurren en la tierra y al mirar se producen señales catastróficas del fin de los siglos, profetizadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Según algunos que se estudian la Biblia, estas cosas es una simbología en general del derrumbe moral, político y espiritual que acompaña los fines de los tiempos. Otros sellos simbolizan conquistas, guerras, hambre, asesinatos y martirios que serán reales, de manera que entonces no hay razón por la que no podamos interpretar estos acontecimientos como algo real. Todo monte, toda isla será afectada, se moverá toda la corteza terrestre, ocurrirán terribles cataclismos atmosféricos, estrellas caerán del cielo, etc. Terremotos. Juan observó que los terremotos serán parte de la gran tribulación, según el versículo 12. Mientras los hombres consideran los terremotos como algo natural de la naturaleza, las Sagradas Escrituras reconocen en un verdadero sentido como un acto de Dios. Más allá de que sea algo natural, estos terremotos son concedidos por parte del Señor. Amén. Vamos a continuar la lectura con el versículo 15 al 17. Y dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?, decían ellos. Estas señales catastróficas le harán comprender a todo el mundo que ha llegado el día del juicio de Dios. A pesar de que ya ha habido catástrofes con la apertura de los 5 sellos anteriores, aquí podemos notar que con este 6º sello ellos ya se están dando cuenta de que lo que está transcurriendo es parte o voluntad de Dios. Amén. Ellos ya están empezando a reconocer que lo que está pasando es un juicio divino. 7 clases de personas se mencionan en el versículo 15. Estas clases de personas abarcan a todos los dirigentes y a toda la gente comunes del mundo. En otras palabras, nadie queda excluido de este acontecimiento. Nombra a los reyes de la tierra, nombra a los grandes de la tierra, nombra a los ricos, a los capitanes, a los poderosos, a los siervos y a los libres. Esto quiere decir que este juicio no va para alguien en particular, sino para todo habitante de la tierra que quede en ese momento. Vamos con el capítulo 7. Versículo del 1 al 8. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice el versículo 1. Aquí empieza a nombrar a 4 seres distintos a los 4 seres que se encuentran directamente en el trono. Estos 4 seres son, dice la palabra, que están en los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este y oeste. Cada uno de ellos controlan los vientos de la tierra. Sabemos que los vientos, el aire, se produce conforme a la vuelta que da la tierra.
pero estos 4 ángeles postrados o puestos en estos puntos cardinales detienen este movimiento. Quiere decir que o la tierra se detuvo o los ángeles se están interponiendo para que no haya viento. Amén. Sabemos que cuando estos seres, el Señor le da la potestad o le da el poder para este dominio, ellos empiezan a ejercer directamente sobre los vientos. Dice el versículo 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. ¿Por qué dice que estos ángeles les fue dado poder para darle daño a la tierra, si lo único que estaban haciendo era detener los vientos? ¿Por qué causaban un daño? Porque quería ser más poderoso que Dios. Porque al no ver un movimiento de aire, un movimiento de tierra, daña directamente a la tierra. La tierra tiene un ciclo, los árboles se manejan bajo un ciclo, el mar se maneja bajo un ciclo. ¿Qué hace que el agua de los mares se mueva? El viento. Si no hay viento, hay calma. Si hay calma dentro de los mares, aún mismo los animales que están dentro de los mares pueden morir. Porque ni hay oxígeno, no hay movimiento, un movimiento que ellos mismos pueden producir, pero al quedarse estáticos pueden morir. Lo mismo pasa en la tierra. Cuando estamos en la tierra y no hay viento, no hay corriente de viento, no hay aire para poder respirar. Eso es lo que va a producir una catástrofe dentro de la tierra. Amén. Versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado con su frente a los siervos de Dios. Este ángel está diciendo que se detenga un momento antes de empezar a hacer daño a la tierra, producto a la detención de los vientos. Este ángel está diciendo: deténganse un momento, porque necesitamos primero salvar a los que van a ser salvos. Necesitamos sellar a aquellos que van a ser salvos. Pero ¿quiénes son estos sellados? Vamos a ver qué dice la palabra. Versículo 4. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes son estos 144,000? No son aquellos 144,000 que hablan los testigos de Jehová de que ellos son los que van a ser salvos. No son ellos. Ellos no son esos 144,000. Porque ellos tienen un gran error. Si ellos predican de que van a ser 144,000 salvos de ellos, entonces ¿para qué siguen predicando dándole su lugar a otro? Ahí ellos ya tienen una falla, una pérdida. No hay lógica en lo que ellos profesan. Pero la Biblia especifica quiénes son estos 144,000. Y ahí lo dice: toda la tribu del pueblo de Israel. Amén. Y sabemos que en esas tribus hay 12. Y la Biblia lo especifica, versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Levi, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar son 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. De estos 12,000 sellados de cada tribu, siendo 12, si lo multiplicamos va a dar un total de ¿cuánto?
144.000 judíos. Ahí no hay gentiles, ahí no hay romanos, ahí no hay italianos, ahí no hay venezolanos. Ahí hay puros judíos. Esto es a lo que se refiere este ángel. Detente, no le hagas daño ni a la tierra, ni a los árboles, ni a las aguas, porque es necesario que primero sean sellados los que van a ser salvos de Israel. Solo Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este sexto sello, de esta apertura, perdón, de este último sello, del séptimo, ya el juicio va a caer sobre Israel. Más nada. Ya empezamos directamente con Israel, y como el Señor sabe que ya va a empezar directamente con Israel, necesita primero sellar a sus salvos. Quiere decir que no son todos los israelíes que van a salvarse. Si tienen 144.000, ese uno se va a perder. Si tiene 144.005, esos 5 se van a perder, porque tiene un número exacto. Amén. Amén. Después de estudiar la apertura del sexto sello, se hace una pausa o se abre un paréntesis antes de hablar del séptimo sello, para hablar de los 144.000 sellados, de los redimidos de la gran tribulación. La meta del castigo humano es la venganza, pero la meta del castigo de Dios es la salvación del hombre. Como decíamos anteriormente en los estudios anteriores, aún hay oportunidad en ese momento de salvación, que no es la misma oportunidad que tenemos hoy. Porque somos ley de revertir. Hoy en día tenemos una oportunidad porque estamos en un periodo de gracia. Estamos luchando por una salvación. Estamos luchando por nosotros, por nuestra propia vida, trabajando para Dios. Amén. Pero en aquel momento no habrá una lucha como las que tenemos hoy, porque ya no hay gracia. Ya yo no voy a llegar al Señor como llegaba hoy en día. El Espíritu Santo no va a estar. Ya ahí es algo de ley. Se recoge la gracia y empieza a entrar nuevamente la ley. ¿Pero la ley de quién? Una ley impuesta por el anticristo. O aceptas mi marca o te mato. ¿Se entendió? Entonces, los castigos de Dios preparan los corazones para el arrepentimiento. ¿Por qué el castigo de Dios va a preparar los corazones para el arrepentimiento? Porque no hay Espíritu Santo que redarguya los corazones. Y para yo arrepentirme de algo que hice, tengo que pasar por algo fuerte para yo poder arrepentirme, porque no voy a tener al Espíritu Santo en ese momento. Y es necesario todas estas pruebas que van a empezar a venir, la apertura del séptimo sello, que es la apertura al inicio de las trompetas, que es donde empieza a venir el castigo de la tierra, el castigo de las personas que quedaron. Amén. De verdad, lo hará ley. Ok, apenas el terremoto está preparado, los vientos se aquietan y comienza la siembra espiritual. 4 ángeles de pie en los 4 puntos cardinales detienen los 4 vientos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. Un ángel que sale de donde sube el sol y que tiene un sello, que es el sello del Dios vivo, este clama a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado poder de dañar la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado la frente de los que han de ser salvos. El Señor no se equivoca. Él conoce los corazones que están preparados para recibir la verdad. Ahora, estos corazones preparados consisten de los 144.000 escogidos del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Ya hay un número exacto.
como les dije hace un momento, si de los hebreos quedasen 144.001, ya se sabe que ese uno es el que se va a perder. ¿Se entiende? No entendemos. Porque hay un número exacto. El Señor siempre trabaja con números exactos. Hay oportunidad, hay misericordia, hay poder, hay gracia, pero el Señor trabaja con números exactos. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Un ángel, ok. El Señor ordenó colocar su sello en la frente de todos aquellos escogidos suyos. En ese momento debían aplacarse todos los vientos, debe pacificarse toda la naturaleza, por cuanto había llegado a concretarse un acto de misericordia de Dios. Eso quiere decir que hubo una quietud en el mundo. Hubo, por decirlo de alguna manera, un minuto de silencio. No había nada que entorpeciera este propósito que el Señor estaba encomendando. El grupo sellado es Israel, no es algo místico o espiritual, sino 12.000 de cada tribu de Israel. La simiente literal de Abraham que vive en la tierra para aquellos tiempos. Su sello no es el de Efesios 1, 13, 14, sino el de Apocalipsis 14, 1. Vamos a buscar rápidamente Efesios 1, del 13 al 14. Apocalipsis. Efesios 1, del 13 al 14. Que lo tenga, lo lee rápidamente. Efesios. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las alas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza del Señor. ¿A quién se refiere este texto? ¿Cuál es ese sello que habla este texto? ¿Es el mismo del Apocalipsis? No. Este sello se refiere a un sello que hay hoy en día. ¿Pero cuál es ese sello? Lo tenemos todos. El Espíritu y suficiente Salvador. No tenemos otro sello, no tenemos otra marca. Pero este sello que habla Apocalipsis 7, ¿a qué sello se refiere? Vámonos a Apocalipsis 14:1. Dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. 7 capítulos más adelante te dice que ya estos 144.000 están con el Señor, ya no están en la tierra. Quiere decir que el Señor cumplió en su palabra de la salvación de este pueblo. Amén. Y él levantará su iglesia. Este sello es lo opuesto a la marca literal de la bestia. Entre los nombres de la... Otro que busque Deuteronomio 29, del 18 al 21. Hay 17 años. Ajá, tenlo ahí ya. Y otro que busque Primera de Reyes 12, del 25 al 30. Léame Génesis, hermano Joan. Amén. Como la palabra bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice: será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y vendrá a ser Adán como una víbora que hace tropezar a otros. Pero el Señor no le conviene tener una tribu de esta magnitud dentro de su círculo. Lo reemplaza por José, la tribu de José. Amén. Deuteronomio 29, del 18 al 21. No sea que haya entre vosotros varón, o mujer, o familia, o tribu, cuyo
para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ángel. Y suceda que al oír las palabras de maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. A fin que con embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonar, sino entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre él tal como. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará el pacto escrito en este libro de la ley. ¿Qué tribu apartó Dios del propósito? Efraín. Porque se había apartado del propósito de Dios. Si nosotros nos vamos directamente al tabernáculo, vamos a encontrar de que hay 12 tribus alrededor del tabernáculo. Pero hay una tribu que no es contada, que es la tribu de los levitas. Porque ellos ya tenían un trabajo en específico, y era la administración del altar. Ese era su trabajo, no era contado en ese momento como una tribu. Pero en este futuro el Señor sí cuenta como tribu, reemplazando a la tribu de Efraín. Mete a la tribu de José, que tampoco estaba contada en ese momento, y a la tribu de Levi, que no estaba contada como tribu, reemplazando a la tribu de Dan y Efraín, que apartaron desde un principio su corazón del Señor. Primera de Reyes 12, 25 al 30. Amén. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue a causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ahí está más especificado de lo que hacían estas tribus. Si se apartan de Dios, Dios lo quita de sus planes. Mi hermano, pero ¿qué pasa con el resto? Porque yo no creo que todo el resto que haya nacido de esta tribu vaya a ser condenada. ¿Hay algunos salvos? Sí, ahí van a haber salvos de esta tribu, pero no van a tener el mismo plan que tienen con las otras. Ellos pasarán a ser parte del milenio, mas no del proceso durante la recolección de los 144,000. Son específicos. Son específicas las tribus que van a ser recogidas. Y el restante de estas otras 2 tribus van a estar durante el milenio. Habíamos dicho hace 2 semanas que todo rey o todo príncipe, todo sacerdote necesita súbditos. ¿Y de dónde van a venir estos súbditos? De estos que van a ser salvos, pero no están dentro de los 144. ¿Se entendió? ¿Seguro? Ok. Entonces, los redimidos de la gran tribulación, Apocalipsis 7, 9. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ya aquí está hablando del resto de la humanidad. Ya no se refiere ya a los 144,000, sino al resto. Aquí sí están metidos los venezolanos, los romanos, los italianos, los alemanes, quien usted quiera. ¿Ok? Ok, dice:
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí encontramos un detalle significativo. Dice aquellos que estaban con palmas en sus manos. ¿Recuerdan ustedes de dónde salió esta gente? ¿Quiénes son aquellos que portan las palmas en sus manos y se encuentran en el trono? Aquellos que han salido de la tribulación. ¿Somos nosotros o son otros? Somos los mismos. ¿Cómo? ¿Nosotros? ¿Seguro? Dice somos otros. Porque ya nosotros fuimos arrebatados. Y por ende merecemos coronas, conforme al trabajo que hayamos hecho en la tierra. Pero esto que habla la Biblia de vestiduras blancas y palmas en sus manos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Vuelvo y repito, Explícate. por decirlo de alguna manera, serían súbditos. No van a tener la misma recompensa de aquellos que estuvimos trabajando en la obra. Amén. Amén. Dice, después del cuarto del sello de las primicias de los hebreos, el apóstol miró y vio otro cuadro, el cuadro de una gran multitud, de salvados de diferentes pueblos y naciones, en el cielo ante el gran trono blanco de Dios. Ellos no tenían un contacto sin intermediario con el trono, porque sin interrupción alrededor del trono había 4 seres vivientes. Ya habíamos hablado de estos 4 seres vivientes. Habíamos dicho cuáles eran sus características, que custodiaban el trono. Luego vienen los 24 tronos de los ancianos que representan la iglesia. Más allá venían los ángeles que rodeaban el trono de Dios, y más allá estaba esa gran multitud. Imagínense anillos que rodean el trono. Estaban los 4 seres que lo protegen, después venían los 24 ancianos, después ángeles alrededor, y mucho más allá venían estos seres, esta multitud de vestiduras blancas. Sus vestiduras blancas y limpias son y representan la justicia de los santos, en la que también vestida está la iglesia, según Apocalipsis 19:8. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahí se refiere a el pueblo que ha sido arrebatado, o sea, nosotros. ¿Se entendió? Porque, en el cielo están todos vestidos con vestiduras blancas, que es un símbolo de pureza, de santidad y de perfección. ¿Qué significan las palmas en las manos? Son los salvados y es un símbolo de gozo. Así fue dicho al pueblo hebreo, para que en conmemoración de su salida de Egipto y su vida en tiendas en el desierto, hicieran sus enramadas de los gajos de hermosos árboles, ramas de palmeras, y se regocijen. Levítico 23:40, vamos a buscarlo rápidamente. Levíticos 23:40. Ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos. Dios, regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y os regocijaréis delante de Jehová tu Dios por 7 días. Van a ser sus enramadas de árboles frondosos, de palmeras,
para así llenar de gozo la presencia de Dios. Estos seres que hablamos en Apocalipsis 7, esta multitud, ellos clamaban algo. ¿Qué era lo que decían? Vámonos a Apocalipsis 7 del 10 al 12. Llámame y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ellos glorifican a Dios por la salvación. También glorifican al Cordero, por cuyos méritos fue obtenida esta salvación. Ellos no se quejan ni culpan a nadie por todo cuanto tuvieron que sufrir y experimentar en las horas amargas que tuvieron durante la gran tribulación. Ahora ellos se han persuadido de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar, según Romanos 8:18. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana empezamos a hablar de la apertura del 7º sello.